Hola, soy Michelle Matos y les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a hablar sobre la psicología y sus principales corrientes. La psicología nació en el siglo IV y V a.C. Bueno, sí, un poquito antiguo. Nace como una rama de la filosofía, ya que el hombre desde su inicio ha tenido como esa inquietud de querer descubrir el porqué de su existencia, el porqué de sus comportamientos, el porqué de todo su ser. Y es allí cuando filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles pues han querido responder a estas preguntas a través de la reflexión y el pensamiento. Pero es realmente en el siglo XIX cuando la psicología es reconocida como una ciencia y se separa de la filosofía, aunque esta separación es solo de palabras porque realmente dependen la una de la otra, no se han logrado separar. Gracias a Wilhelm Wundt, que crea el primer laboratorio de investigaciones psicológicas, por medio del método científico se logra que la psicología sea una ciencia. Pues bien, nos hemos dado cuenta que el concepto que conocemos de psicología es que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ahora bien, la psicología a lo largo de la historia le ha otorgado a la sociedad, al hombre y a todo ese grado de evolución, o sea, ha sido muy benéfica para cada uno de nosotros, tanto así que se ha logrado que ella ayude en ciertos campos. Por ejemplo, encontramos la psicología de la salud, encontramos la psicología en el campo clínico, la psicología en el campo social. Son estos campos en los que la psicología, digamos, se destaca y puede dar una ayuda al hombre, como para que sienta esa armonía entre lo que es y entre lo que está haciendo. Una de las principales corrientes que encontramos en la psicología es el estructuralismo, que fue una corriente generada más o menos en los años 1890. Cabe destacar que el objetivo de esta corriente es, como su nombre lo indica, dividir por estructuras los procesos mentales. Entonces, por tanto, el estructuralismo trata de descubrir cuál es la estructura de la mente al momento de nosotros adquirir algún conocimiento, al momento de procesar algún estímulo o cualquier momento de percepción que tengamos, pues cómo la mente estructura para analizar cada uno de estos componentes. Uno de los principales autores de esa teoría fue Titchener, que era discípulo de Wilhelm Wundt. Hay que reconocer que el estructuralismo es la corriente que le da inicio a la psicología como ciencia, pues recordemos que Wilhelm Wundt fue el creador del primer laboratorio, por tanto todos los estructuralistas pues reciben este realce porque ellos pues le dieron el realce a la psicología como ciencia. Otra de las corrientes que encontramos es el funcionalismo, una corriente que tal vez nace en crítica o en mejora del estructuralismo, ya que el estructuralismo se centraba en estudiar la estructura de la mente, cómo está estructurada, pero el funcionalismo quiere ir un poco más allá, la parte más reflexiva, y quiere indagar entre cómo funciona, cuál es la función de los procesos mentales. Entonces el uno es el cómo y el otro es el para qué. Entonces este tiene también un gran realce, le brinda un gran apoyo, sin embargo pues son corrientes que hasta ahora pues se mantienen activas en la vida de la psicología, en la vida de la sociedad. Uno de los principales precursores de esta corriente del funcionalismo fue el famoso William James, quien pues también luchó bastante por esta parte analítica, ¿no? Por defender y descubrir eso, no solo el porqué, sino, o sea, la función que realiza el proceso mental en nosotros. Y pues le da gran realce a la psicología y va a llevar a que también se sigan abriendo más corrientes, más teorías hacia el análisis de los procesos mentales. Por otro lado, encontramos también la teoría del psicoanálisis, o reconocida también como la teoría de Freud, ¿no? Es una teoría que quiere trabajar sobre todo el inconsciente de la persona, quiere descubrir el misterio que esconde el inconsciente. Bueno, Freud define que el inconsciente es todo aquello que está reprimido, que de algún modo pues está saliendo al consciente. Entonces, pues
el psicoanálisis se va más hacia esta parte, hacia el estudio de enfermedades mentales, todo lo que puede derivar de nuestro proceso del inconsciente, del interior, todo lo que puede llevar a desencadenar eso que está oculto en nosotros. Otra de las corrientes que podemos encontrar es el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo se basa un poco más en el desarrollo de la evolución de los procesos mentales que nosotros realizamos, del método de aprender, bueno, todas esas cosas que incluyen el conocimiento y el aprendizaje. Que en cierto momento estas dos corrientes también se convierten en una teoría de aprendizaje que nos ayudan, que nos permiten entender el proceso y que han sido de muchísima ayuda para la sociedad, sobre todo para la educación. Por ejemplo, el cognitivismo su objeto de estudio es el análisis de los procesos mentales. O sea, Piaget, que fue su principal representante, pues nos describe todas esas etapas o esos procesos que el niño va pasando y va evolucionando para así pues conocer un poco cómo es ese proceso mental en determinada edad, en determinado entorno, y pues nos regala una riqueza total. Por otro lado, el constructivismo, pues como su nombre lo dice, construir, es esa corriente que defiende, que va en contra pues obvio del conductismo, ya que el constructivismo pretende que sea uno mismo quien construya su aprendizaje a través de ciertos conocimientos ya establecidos, o sea, de los conocimientos bases que tenemos, poder construir nuestro propio conocimiento desde la perspectiva de nosotros. Es un poco más hacia la persona. Y bueno, como decía, estas dos corrientes nos han regalado un gran recurso para la educación. Por ejemplo, en el caso del cognitivismo, la riqueza que nos regala Piaget al describir las etapas de aprendizaje, por ejemplo, la sensoromotriz, la preoperacional, las de las operaciones concretas, o sea, la evolución que nosotros vamos teniendo desde niños, desde los estímulos que recibimos, desde un poco más de conciencia, cómo nosotros desarrollamos ese conocimiento, cómo lo vamos analizando, cómo lo vamos compaginando con otro, y en fin, vamos nosotros mismos creando nuestro propio concepto nuestra propia crítica de cierto objeto. Entonces, pues estas corrientes creo que han sido una de las que han aportado bastante a la educación, a la teoría del aprendizaje y pues obviamente a la psicología. Otra corriente que encontramos es el conductismo, el cual introdujo a la psicología la conducta como objeto de estudio. Y pues claro, esta corriente se basa en eso, en estudiar la conducta del hombre, definiendo así que nuestra conducta puede ser influenciada, o mejor dicho, está influenciada por el entorno en el que se desarrolla. Su principal autor fue Iván Pavlov, quien hizo algunos experimentos para condicionar la conducta del ser. Entonces, por ejemplo, uno de esos experimentos fue el del conocido perrito con la campana, donde el estímulo era el sonido de la campana para que el animalito fuera a comer, y esto ocasionaba reacciones físicas como la salivación, y pues también ya la conducta del perrito se modificó a que cada vez que sonaba la campana sabía que era el momento de comer, no de una manera consciente, porque el conductismo define que nosotros respondemos a estímulos de manera involuntaria, simplemente porque nuestra conducta se está condicionada por un estímulo al cual nosotros respondemos de manera involuntaria. Dentro de las corrientes también de la psicología encontramos la corriente de Quetzal, que nos demuestra que su objeto de estudio es lo que nosotros podemos percibir, o sea, el estado de percepción que nosotros tenemos sobre la realidad. Por ejemplo, es muy conocida por estas imágenes que nos hacen ver una cosa primero, luego otra. Bueno, el objeto de estudio del Quetzal se encuentra allí, en qué percibimos primero, en qué percibimos después,
¿Qué análisis tiene esto con nuestra perspectiva de la realidad? ¿Qué es lo primero que pasa por nuestro cerebro? ¿Cuál es la primera imagen que llega a nosotros? Y así pues ir describiendo, digamos, los procesos que nosotros realizamos, nuestra adaptación a la realidad también. También está basada entre apertura y cierres de ciclos. Una de las últimas corrientes que encontramos es el humanismo, una corriente que define que su objeto de estudio es todo lo que comprende al ser, o sea, el ser humano en toda su composición, sus valores, sus sentimientos, su forma de pensar, bueno, todo lo que es el ser humano. El humanismo tiene digamos, ciertos parámetros establecidos sobre el ser, donde nos define que el hombre, por naturaleza, o sea, su naturaleza es ser bueno. No sabemos qué nos pasa en el camino, que a veces como que no cumplimos con eso, no nos sentimos como buenos, pero pues realmente el ser humano en su innatidad es bueno. También nos dice que el hombre tiene esa tendencia a la autoformación, es decir, de buscar en el entorno eso que lo lleve a él a corregir, a formarse para ser mejor, para sentirse bien consigo. El principal autor de esta corriente es Abraham Maslow, que también es muy conocido por su pirámide de Maslow. Su pirámide de Maslow, que comprende, pues, digamos, 5 etapas, 5 escalones o 5 estados jerárquicos por los que los seres humanos pasamos. Entre ellos, el primero encontramos las necesidades fisiológicas, como respirar, alimentarse, dormir, no sé, evitar el dolor, lo que sea. En el segundo nivel encontramos las necesidades de seguridad y protección, esos momentos en que nosotros necesitamos la seguridad física, como ese estado de supervivencia cuando nos sentimos en peligro, en buscar salvaguardar nuestra vida, que nuestro cuerpo no se encuentre con algún daño o evitar ciertos daños, seguridad tanto en el sentido moral, familiar, seguridad en todos sus sentidos, no solo en el cuerpo, sino también la estabilidad que nos lleve a sentirnos bien con nosotros mismos. Por ello, pues vemos que nosotros como humanos buscamos un trabajo, buscamos algo que hacer para darnos el sustento, para mantenernos estables, para que nuestra vida de alguna forma mantenga un ritmo seguro en el que no nos encontremos todo el tiempo como en el sufrimiento. También encontramos las necesidades de afiliación, que es como esas relaciones sociales, el de aceptar y que ser aceptado, ser querido por el otro, poder expresarme y que otro me escuche. Otro nivel encontramos las necesidades de reconocimiento o estima. Bueno, allí encontramos que no es tanto lo de afuera sino lo de adentro, cómo nos valoramos nosotros mismos. Obviamente que la opinión del otro nos influye mucho, pero pues en esa pirámide valoramos la estima alta, la estima baja, pues cómo nosotros nos estimamos a nosotros mismos, valga la redundancia. Y por último, en el nivel 5 encontramos las necesidades de autorrealización, que es la parte más trascendente del hombre. Buscamos el desarrollo espiritual, el encontrarnos bien moralmente, encontrar el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestro paso por este mundo, bueno, el bien que puede salir de nosotros. Sí, es como la parte más trascendente del hombre. Bueno, y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro qué es la psicología, un poco de su historia y también aquellas corrientes que la conforman principalmente. Espero que puedan suscribirse al canal, darle me gusta al video y seguirnos autoformando en la psicología.